Bueno, de nuevo, muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Nosotros en Agrotop el día de hoy hemos querido crear esta pequeña instancia de encuentro. Nosotros en general hemos estado muy dedicados a todo lo que es la parte agrícola, industrial, de exportación de nuestros productos, pero también nos hemos propuesto poder generar una instancia de conversación, de intercambio, de exposición de ideas de nuestros productos industriales, de los distintos productos industriales que tenemos. Y entre ellos está nuestro afrecho de RAPS, y tenemos hoy un invitado de muy alto nivel. Esta va a ser la primera de probablemente varios encuentros que tengamos a lo largo del año, y desde ya los dejamos muy invitados a participar en cada uno de ellos y les vamos a estar mandando ciertamente las invitaciones. Quisiera contarles un poco lo que estamos haciendo en Agrotop. Nosotros Agrotop hicimos un cambio relevante este año de nuestra imagen corporativa. Nos distribuimos en dos grandes líneas de negocio. Agrotop Foods, que tiene que ver con todo lo que son los alimentos para consumo humano. Ahí concentramos todo nuestro esfuerzo de los productos de avena, las avenas que exportamos a 40, 50 países, el aceite de canola para consumo humano. Tenemos una línea de trabajo ahí. También está todo el tema de la semilla, que vemos como Agrotop Seeds, las semillas de trigo, de avena, de raps, en general todo lo que es el apoyo para nuestros la línea el pupino, los subproductos, el aceite para la industria acuícola, como el afrecho, digamos, que destinamos principalmente a alimentación de rumiantes. Ustedes saben que la superficie de RAPS en Chile, acá están los últimos 42 años de superficie de RAPS en Chile, ha tenido oscilaciones, pero es el año 2000 donde se establece un poco un antes y un después del cultivo en Chile. El año 2000 la superficie de RAPS prácticamente se bajó a cero, eran 750 hectáreas las que habían en todo nuestro país. Y desde ahí, gracias a la demanda que se generó por la industria acuícola y al establecimiento de Agrotop y otras empresas que lograron industrializar el grano y poder trabajar codo a codo con los productores en la siembra del RAPS, se logró ir levantando la superficie, incorporando las rotaciones agrícolas del país. Y eso nos ha permitido crecer desde esas 750 hectáreas que había en todo Chile el año 2000 hacia lo que hoy son poco más de 50.000 hectáreas, y la superficie se ha mantenido bastante firme y estable a través del tiempo. Marco con la línea amarilla el antes y el después porque también hay un tema muy importante. Antes del año 2000, las variedades que primaban en Chile eran variedades de RAPS tradicionales, aquellas que conocíamos en los años 80, 90, que todavía eran altas en ácido erúsico, en glucosinolatos, eran RAPS de muy bajo rendimiento, y hoy en día eso es completamente distinto. Actualmente los RAPS que tenemos son variedades de alto rendimiento y son variedades 0-0. Se le habla muchas veces de la canola, ¿verdad? La canola en estricto rigor es una variedad genéticamente modificada y de primavera. Pero al igual que el RAPS que sembramos en Chile, son 0 porque no tienen ácido erúsico ni tienen glucosinolatos, que es el otro 0. Entonces es por eso que se habla de RAPS 0-0, que no es genéticamente modificado, que tiene esas propiedades de los bajos ácidos erúsicos, digamos, para el sistema circulatorio, y glucosinolatos, digamos, que en algún momento se les consideró oncogénicos en los 80.
y es un cultivo de invierno, lo que le permite obtener muy altos rendimientos. Gracias a ello es que contamos con una producción creciente todos los años. Aquí vemos cómo ha evolucionado en los últimos 42 años la superficie de raps al mismo tiempo. Y ustedes ven que ha sido tremendo el crecimiento que ha habido. Prácticamente se han cuadriplicado los rendimientos en raps desde que se inició el cultivo, o desde que tenemos los registros acá. En general, quisiéramos decir que es un producto de origen chileno. Nos da mucho gusto cómo ha ido aumentando su demanda en el mercado nacional. El ser de origen chileno no tiene que ver solamente con un tema patriótico nacionalista, sino que por sobre todo que lo originamos ahí mismo, muy cerca o en los mismos lugares en que se consume. Por lo tanto, no nos afecta que se cierre la cordillera por nevadas o que hayan problemas con retenciones a nivel de aduana o que se afecte la cadena logística, porque dentro de todo es un producto que está muy, muy cerca desde donde se origina y donde se consume. Lo otro, que para ciertos mercados es muy importante, nosotros hemos identificado varios nichos de mercado también para el aceite, que es un producto libre de GMO. Las variedades, como dije antes, son muy bajas en ácido urúcico y glucosinolato, o sea, no lo tienen en el fondo, son solo trazas. Los niveles de proteína del producto son bastante buenos. El producto es sometido a un proceso que en general es poco nocivo para la proteína. Tratamos de cuidar mucho la calidad de nuestra proteína para que no se desnaturalice, pero a su vez podamos obtener y concentrarla lo mejor posible. Y el perfil de los ácidos grasos que permanecen, digamos, en el aceite que queda del producto es un perfil altamente deseable por los altos contenidos de omega 3 y omega 6. Para los que no conocen nuestra planta, aquí puse un par de fotos y con esto voy terminando. Nosotros tenemos varias plantas de elevación de granos, ¿verdad? Almacenaje a lo largo del sur de Chile, pero nuestra planta donde procesamos el grano es una sola, se encuentra en Freire, posee una capacidad de proceso de alrededor de 140.000 toneladas al año. Estamos muy orgullosos de ella, es la mejor tecnología que hay en el mundo para este tipo de proceso. Una planta de androtimpiante que implicó una inversión superior a los 15 millones de dólares hace ya varios años atrás. El control de calidad del producto es muy, muy estricto. Contamos con cromatografía por gaseosa, contamos con nigres, digamos, para del infrarrojo cercano, determinación de los perfiles proximales, y llevamos un proceso muy, muy controlado para la tranquilidad de todos nuestros clientes. Bueno, eso es un poquito lo que quería contarles a modo de introducción. Y ahora, si me permiten, voy a presentar a nuestro invitado. Hoy nos va a acompañar el doctor Pedro Meléndez. Pedro es médico veterinario de la Universidad de Chile. Hizo su Master of Science y su doctorado en la Universidad de Florida en Estados Unidos. Posee un diplomado también en la American Board of Veterinary Practitioners en ganado lechero. Actualmente es profesor asociado de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Texas Tech University. Posee más de 100 publicaciones científicas en distintos ámbitos. Escribió un libro, Dairy Production Medicine, lo editó, ¿verdad? Y es asesor internacional y nacional de gran escala y tremendo nivel. Pero por sobre todo, nosotros hace poco tuvimos el gusto de compartir con Pedro en un día de campo muy entretenido en el sur, y él es un muy buen profesor, es muy didáctico en la forma que explica. Yo en lo personal, con el poco tiempo que lo conozco, he aprendido mucho de él, así que sin decir más, Pedro, te doy la palabra y le agradezco a todos hoy por su presencia. Muchas gracias, Alex. ¿Me escuchas, no es cierto? Te escuchamos perfecto. Ya, perfecto. Ok. No, muchas gracias por la introducción y bueno, realmente también fue un placer para mí podernos conocerte a ti y a todo tu equipo de trabajo. Me gusta mucho enseñar, así que es como una cuestión natural y bueno, por eso estoy acá en Estados Unidos, en la universidad. Para los que me conocen, bueno, ahora me ven en la Texas Tech University. Estoy cambiando de universidad constantemente. Soy un nómade de las vacas, igual las vacas, así que partí en Missouri, después no había vacas ahí, me fui a Georgia, me cerraron la lechería en Georgia y bueno, terminé acá en esta universidad que abrió una nueva escuela de veterinaria, que es, ¿no es cierto?, de la Texas State University. Es la segunda escuela pública dentro de Texas, la otra es Texas A&M.
y es el único estado que tiene 2 escuelas públicas, y bueno, partimos con esta escuela recién, y estamos muy contentos con esta primera clase. Vamos a dejar un legado a los que estamos empezando, sea bueno o malo el legado, va a ser un legado igual, así que es un gran desafío que tenemos. Así que ese es un poco lo mío. Voy a compartir pantalla para colocar mi presentación. Cortito, te voy a interrumpir solo para invitar a todos quienes tengan preguntas a que por favor la vayan haciendo por el chat. ¿Ya? Disculpa. Sí, sí está bien. Me imagino que ahí se ve. Déjenme ver el pointer options, enlace. Se ve el pointer, ¿no es cierto? Se Sí, ve muy ok, bien. perfecto. Entonces, bueno, como les decía, primero agradecerles, ¿no es cierto?, a ustedes, a Agrotop, por la invitación que me hicieron de participar en este webinar, sobre todo en un momento difícil que está viviendo todo el mundo, ¿no es cierto?, con una pandemia, con una guerra, una estúpida guerra, que lamentablemente, bueno, todas las guerras son estúpidas, lamentablemente, y donde ha afectado, ¿no es cierto?, a todo el mundo en su economía, en todo sentido, y dentro de eso, bueno, la parte ganadera se ha visto afectada. Lo que se refiere al negocio lechero, bueno, lamentablemente ha sido igual en todos lados, con un aumento de los costos del insumo en forma considerable, tanto en Chile como en Estados Unidos. Acá también la cosa está complicada, difícil. Lo que lo ha acompañado, sin embargo, últimamente un aumento en los precios de la leche, pero no es lo que uno espera que sea siempre más, porque con los costos incrementados a veces apenas alcanzamos a pagar la cuenta de la luz, y bueno, no es fácil. Y frente a eso, bueno, uno de los productos que más se utiliza, lamentablemente como país, no somos productores de proteína, lo que producimos de proteína es harina de pescado, pero eso se lo lleva a los salmones, y bueno, la soya también, que vino a ser un producto estratégico durante mucho tiempo, soya argentina, boliviana, que se utiliza bastante. Entonces, frente a eso, un aumento de precio, y aparece nuevamente el afrecho de RAPS, que muchos lo conocen como canola, pero ya está clara la diferencia. Pero cuando hablemos de afrecho RAPS o canola, asumamos que es lo mismo en términos de la situación de Chile, porque es producida, en este caso, por Agrotop. Entonces, bueno, un poco el desafío de esta conversa con ustedes es cómo podemos usar en forma estratégica este afrecho RAP, que es un producto alto en proteína en época de elevados precios. Tengo, digamos, el orgullo de decir que fue uno de los primeros que empezó a utilizar RAPs en Chile en la segunda etapa, porque partimos por allá por el año 2008, usando, si no me equivoco, 2008-2009, utilizando el producto en una lechería pequeña de la zona de Casablanca, la lechería de Toribio de País, y partimos con una pequeña prueba que dio bastante buen resultado en términos de producción, y el costo era muy interesante en relación a la soya, así que partimos utilizándola, y yo empecé a incluirla en las dietas de todas las lecherías que yo asesoraba en ese entonces. Así que conozco el producto bastante bien. Tenemos que hacer la diferencia de cuando son wraps traídos por solventes, como es en el caso de Agrotop, versus algunos wraps que son extraídos por presión, y que tuvimos la oportunidad de conocer de algunos que venían de Paraguay y que tenían una gran cantidad de aceite, 8 a 12%, y por lo tanto tenía mucho menos proteína, y por otro lado también era un wraps que se contaminaba fácil con micotoxina, entonces no era lo mismo en términos de calidad. Así que hay que saber bien lo que uno está alimentando. O sea, wraps es un término muy genérico en términos de que pueden haber diferentes tipos de afrecho wraps, si son extraídos por solventes o son extraídos por presión. ¿Okay? Bueno, un poco para el que le interese más información acerca de mi persona, aquí tienen el sitio web arriba de la Universidad de Texas Tech, la página web mía, donde tengo un link de una página web en español, a que le interese un poco más el tema, y que me interese o no pueda, ¿no es cierto?, ver el tema en inglés, está en español. Aquí están mis 2 emails, el privado, entre comillas, que todos lo tienen, así que no es tan privado, y el institucional, que es el de la Universidad de Texas Tech. Así que cualquier pregunta que pueda tener alguien el día de mañana, yo encantado de poder recibir preguntas y responder.
Y bueno, partamos por lo que les decía, precio de leche versus costos de alimentación. En Chile, bueno, ha habido un aumento de precios últimamente con el bono de invierno, que podrá moverse entre 400 y 430 pesos, pero los costos de alimentación para este precio de leche en el sur en estos momentos están del orden del 45-50%, siendo que siempre fue del 40%, del 35%, o sea, había una rentabilidad mucho mayor que lo que es hoy en día. O sea, aquí tenemos el fiel reflejo de que los insumos están muy caros, o el precio de la leche está muy bajo, o ambos. Entonces, nos gustaría un precio más alto. Fíjense, en Estados Unidos, el precio en estos momentos está en 440 pesos, y fluctúa entre 400 y 500. En Florida la leche más cara está en 500 pesos el litro, porque tiene muchos habitantes y hay poca producción de leche. Pero igual los costos en lecherías, ¿no es cierto?, más confinadas, como en la zona central de Chile, el 50% en este momento el costo de alimentación, y en Estados Unidos entre 45 y 50. Esto es interesante porque 440, tú dices, nada, es el mismo precio de Chile, por lo tanto es lo mismo. No, en Estados Unidos la soya es mucho más barata, la canola es mucho más barata y el maíz es mucho más barato de lo que está costando en Chile. Entonces nosotros fácilmente nos podemos ir sobre el 50% hoy en día en el costo de alimentación, en relación a este precio de leche. Así que este aumento en Estados Unidos es interesante y el costo aún se mantiene entre 45 y 50%. Vean, en Europa, en Alemania, ¿no es cierto?, 430, y en Bélgica 500 pesos, y en la Unidad Europea, el resto de los países se mueven entre 400 y 450 pesos el litro de leche. O sea, no estamos tan altos que digamos, estamos realmente en el límite bajo de los precios que se están dando en el resto del mundo. Así que es preocupante, un aviso para las plantas. Y vamos viendo los costos de alimentación. Hoy por hoy, en muchas partes ya el maíz grano está costando 350 a lo mejor, y va a llegar quizás más arriba. La situación de Chile en estos momentos, no me quiero meter en política ni mucho menos, pero hay pares de camioneros, tengo entendido, y eso obviamente va a afectar todo esto. Y bueno, a lo mejor los precios van a seguir subiendo. Y tenemos, bueno, precios de la soya que ya en algunas partes están llegando a 550, el triticale a 320, la avena 270, y vean el heno de alfalfa hoy por hoy. En mi último viaje en Chile, que llegué hace una semana de Chile, estuve en uno de mis clientes, las Águilas. Bueno, ya se están comprando los fardos a 6.500 pesos, y es equivalente a 240 pesos el kilo. Eso nunca había sido tan cara el heno de alfalfa, y se sospecha que va a llegar esto a 8.000 pesos el fardo. Si que llegan a haber problemas de forraje, puede llegar a 8.000 y 3.500 pesos el fardo. O sea, es una cuestión que preocupa, y que nadie tiene la bola de cristal para saber qué es lo que va a pasar. Entonces tenemos que estar preparados para lo que viene. Y bueno, hay que augurar quizás un negocio no fácil, y nunca ha sido fácil el negocio de producción de leche. Entonces, vamos viendo algunos conceptos básicos que nos llaman, ¿no es cierto?, a este webinar, donde siempre hablamos de insumos proteicos, ¿no es cierto?, y se habla de proteína para arriba y proteína para abajo, y a veces cuando hablamos de proteína, simplemente tenemos que saber interpretar bien cuando están los análisis de proteína de los alimentos, y que lamentablemente todavía se expresan en esta ecuación que nos enseñaron alguna vez, que yo aprendí hace 30 años atrás, que me decían que el nivel de proteína en un alimento era el contenido de nitrógeno en porcentaje multiplicado por 6.25. ¿Por qué? Porque 6.25 en el fondo es las veces que cae 16 gramos en 100. O sea, en el fondo 100 gramos de proteína aproximadamente tiene 16 gramos de nitrógeno. Entonces 100 dividido por 16 nos da este factor de 6.25, que en promedio las proteínas tienen esa cantidad de nitrógeno. Entonces, el porcentaje de nitrógeno lo multiplicamos por 6.25 y nos da un valor, un número que le decimos proteína, ¿ya? Proteína cruda en este caso. Sin embargo, esa proteína, el nitrógeno tiene diferentes orígenes. Puede ser proteico real, pero también la urea también es nitrógeno, y los nitratos también son nitrógeno. Entonces también tienen un valor que, si yo lo multiplico, tendrían un valor de proteína. Entonces, la proteína en realidad es un producto, ¿no es cierto?, nutricional real, versus también hay productos que son nitrógeno no proteico, y que muchas veces también se le da como un valor de proteína, porque en el alimento también hay algo de nitrógeno no proteico. Entonces, al considerar todo el nitrógeno lo multiplicamos por 6.25, pero no todo eso es proteína.
verdadera. Entonces, los alimentos varían ampliamente en su contenido de nitrógeno no proteico o en el contenido de proteína verdadera, y por ende, esa proteína también tiene una degradabilidad diferente. Puedo tener un producto con 15% de proteína y otro similar con 15%, pero a lo mejor uno se degrada de mejor manera que el otro, aún teniendo la misma cantidad. Entonces, la calidad de la proteína también es algo que hay que considerar. Y eso está relacionado a las tasas de degradabilidad, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahí pasó, ¿ya? Entonces, en general, las proteínas verdaderas son en el fondo grandes cadenas de compuestos, ¿no es cierto?, químicos muy complejos, que están, ¿no es cierto?, compuestos por unos subproductos o unidades básicas que se llaman aminoácidos. Lo mismo es, así decirlo, es como el abecedario. Los aminoácidos son las letras del abecedario y las palabras son las proteínas. Entonces, depende de cómo yo juntes esas letras, voy a tener diferentes palabras. Lo mismo aquí, depende de cómo yo junte estos aminoácidos. Por ejemplo, aquí está felina, alanina, leucina, serina, cisteína, que son parte de los 20 aminoácidos. Entonces, dependiendo de cómo se van uniendo estos aminoácidos en la secuencia y qué tan larga es la cadena, tenemos diferentes tipos de proteínas. Y ese es la proteína verdadera que nosotros hablamos. O sea, aquí lo importante es saber entender que los aminoácidos, que son los compuestos de las proteínas, son los más importantes que a la larga va a utilizar la vaca para sintetizar su proteína en la leche. ¿Okay? Así que eso es un poco el concepto básico que hay que tener. Sin embargo, como les dije, hay compuestos que son nitrógeno, pero que no son parte de proteínas, son compuestos que son nitrógeno no proteico, como ciertas aminas, amidas. Aminoácidos libres también los podemos considerar como no proteicos, porque estos también van a ser degradados por las bacterias del rumen. También están los ácidos nucleicos. Y finalmente tenemos el famoso amonio, que proviene de la urea, ¿no es cierto? La urea, al entrar al rumen, se solubiliza rápidamente y se convierte en amonio, que es NH4. Y también los nitratos, que también tienen nitrógeno, pero que no tienen ningún rol, o muy poco rol en la síntesis de proteína bacteriana, y principalmente si son muchos, podemos intoxicar a los animales, tanto con amonia como con nitratos, se pueden intoxicar si estos elementos están en grandes cantidades. Entonces, como yo les decía, lo que a mí me interesa es la proteína verdadera que realmente el animal va a utilizar en el intestino para sintetizar proteína de la leche. En el fondo, la proteína que se va a degradar en el intestino se va a absorber y va a ir por la sangre, esos aminoácidos, ¿no es cierto? La proteína se va a degradar en aminoácidos en el intestino, se van a absorber y esos aminoácidos van a ir por sangre a la glándula mamaria para que la glándula mamaria los utilice para sintetizar las proteínas de la leche, que la principal sabemos que es la caseína. Entonces, esta proteína metabolizable es la suma de tres compuestos, de tres tipos de proteína. Una es la proteína cruda microbiana, que lo voy a explicar bien después. Otra es la proteína que no se degrada en el rumen, vale decir, es una proteína que es resistente a la degradación de las bacterias del rumen y por lo tanto perdura mucho tiempo en el rumen sin ser degradada y sigue avanzando hacia atrás, hacia el intestino, para ser degradado en el intestino de la vaca. Entonces a esa le llamamos proteína no degradada, y que es importante porque en el fondo no se ve alterada en calidad porque es los aminoácidos que van al inicio llegan como tal al intestino. ¿Ya? Y finalmente hay una pequeña proteína que se llama proteína endógena, que son todas las descamaciones de las papilas ruminales, todas las descamaciones de las células intestinales, una pequeña porción, le llamamos proteína endógena, que prácticamente no tiene un rol muy importante, pero hay que mencionar lo que existe. Entonces la suma de estas tres, de la proteína microbiana, de la proteína no degradable y esta proteína endógena, forman esta proteína metabolizable. No significa Pedro Meléndez, sino, bueno, es coincidente, PM, Pedro Meléndez, proteína metabolizable, que es la suma de las tres y que es lo que llega finalmente al rumen, al intestino. La vaca lo digiere con sus enzimas y se absorben los aminoácidos. Entonces al final esos aminoácidos que llegan, ¿no es cierto?, que cuando se degrada la proteína en el intestino,
quedan libres, se absorben a nivel intestinal, son los nutrientes que al final la vaca requiere para la leche. Y no es la proteína cruda, porque en el fondo la urea tiene un valor de proteína cruda, pero no son aminoácidos. Lo que hace la urea es que se convierte en aminoácidos a través de las bacterias del rumen que lo utilizan para sintetizar, ¿no es cierto?, péptidos que van a utilizar las bacterias para multiplicarse, que lo voy a explicar un poquito más adelante. Por lo tanto, lo que al final queremos es el perfil de aminoácido óptimo que debería existir, ¿no es cierto?, en el intestino para cada etapa fisiológica del ciclo productivo de la vaca. O sea, la vaca necesita respirar, la vaca necesita caminar, eso es mantención, el corazón necesita latir, eso es mantención, esa actividad requiere cierto perfil de aminoácidos, pero también la leche y la síntesis de caseína requiere de una gran cantidad de aminoácidos, sobre todo lisina, metionina, para que podamos tener una gran cantidad de proteína en la leche, y que es lo que hoy por hoy se debería estar pagando como calidad. O sea, uno, el contenido de proteína en la leche, entiéndase por ello caseína, que es la proteína por excelencia, es la proteína de calidad. Entonces al final estamos hablando del perfil de aminoácido óptimo que pueda llegar al intestino. Entonces recordemos que las proteínas son cadenas de, ¿no es cierto?, pequeñas subunidades que son los aminoácidos, y se pueden formar miles de tipos de proteínas, como así el abecedario forma miles de palabras, es exactamente el mismo concepto. Se pueden formar miles de tipos de proteínas, y una de ellas es la caseína, que tiene cierta secuencia de aminoácidos. Entonces, un poco recordando la fisiología de la vaca, recuerden, si mire, prácticamente el 70%, el 80% del flanco izquierdo de la vaca es el estómago de ella, el rumen, ¿no es cierto? Por eso se llaman rumiantes, porque tienen este gran estómago, fíjense, ocupa prácticamente el 70-80% de toda la cavidad abdominal. Y aquí ocurren una serie de procesos fermentativos que también tienen que ver con la proteína, que lo voy a explicar. Coloco simplemente esto abajo para decirles que también los alambres y los clavos no son fibra efectiva, que hablamos de repente, ¿no es cierto?, de forraje, así que hay que tener cuidado con estas cositas que realmente no son fibra efectiva, más que nada matan al animal, perforándole, ¿no es cierto?, el retículo y perforándole el corazón cuando no nos preocupamos de estos alambres o clavos. Aquí tienen un imán que siempre se le pone a las vaquitas cuando son jóvenes, como vaquillonas, vaquillas, y este imán que queda aquí en el retículo, vean la cantidad de cuerpos extraños que captan debido a que nosotros se lo estamos dando. Las vacas antes pastoreaban y nunca tenían este problema. Hoy en día les estamos dando concentrado, les estamos dando diferentes cosas, y que muchas de ellas van contaminadas con estas mugres y que en el fondo matan vacas. Entonces también tenemos que considerar el manejo del ser humano para evitar este tipo de cosas secundarias que mal, yo les diría que son más comunes de lo que ustedes creen. ¿Sí? Entonces tenemos ese rumen que está en el lado izquierdo, y que aquí está, ¿no es cierto?, graficado en forma simple, donde tenemos un líquido, una fracción líquida que está lleno de millones de bacterias y millones de protozoos flotando en este líquido, fermentando este pasto, esta fibra que está cayendo, ¿no es cierto?, que el animal come. ¿Ya? Y esta fibra se mueve, ¿no es cierto?, y se devuelve, y se empieza a fermentar por acá abajo, llega de nuevo acá, la que es pequeña sigue su camino hacia el omaso, y la que es muy grande estimula la regurgitación y vuelve por regurgitación a la boca, y la vaca empieza a rumiar y empieza a achicar esas partículas grandes para que puedan volver al rumen a ser fermentado y después puedan pasar por el omaso. Y en esa masticación la vaca también produce saliva, y esa saliva rica en bicarbonato y rica en fosfato, y hace que los ácidos que se producen aquí sean, ¿no es cierto?, de cierta manera bloqueados o amortiguados para que no haya cuadros de ácidos. Y eso un poco está ocurriendo constantemente. Y lo que está arriba son los gases que producen las bacterias y los protozoos, principalmente el metano, en un 40% y el CO2 en un 60%. Y estos gases la vaca los tiene que eliminar por el eructo, de lo contrario, si no lo hacen, la vaca muere por timpanismo. ¿Ya? Y eso es un poco lo que está ocurriendo constantemente en un rumen. Entonces tenemos millones de bacterias, más que billones, trillones, ¿ya?, de bacterias en el líquido ruminal. Tenemos protozoos, ¿ya?, y tenemos hongos que están dentro de este líquido ruminal. ¿Por qué digo esto? Porque aquí lo que les quiero mostrar que es lo que hace el rumen con el nitrógeno no proteico o con la proteína que se degrada. Entonces, si nosotros le damos algo de urea, y sobre todo si esta urea es protegida, que lo vamos a hablar después,
y cierta proteína degradable, junto con ciertos esqueletos carbonados que vienen de la fibra de los pastos. Entonces estas bacterias que están en el líquido ruminal agarran ese nitrógeno, ¿no es cierto?, o amonio, y lo junta con estos esqueletos carbonados y forma aminoácidos que son útiles para la bacteria. Entonces esos aminoácidos los ocupa la bacteria para que ella se multiplique. Y se multiplican, y aquí tenemos cómo se multiplican en cosas de 20 minutos, podemos tener una gran cantidad de bacterias, y esto está ocurriendo a cada segundo en el rumen durante las 24 horas del día. Entonces se está formando toda esta masa bacteriana que avanza con el líquido ruminal y avanza hacia el intestino, llega al intestino, estas bacterias llegan al intestino, y literalmente es como que si le llegara un beef a la vaca en el intestino, ¿ya? Este beef que nos comemos nosotros, ¿no es cierto? La vaca se come un beef de bacterias, ¿ya? Y esas bacterias, por lo tanto, son fuentes de proteína para la vaca en el intestino. Y por otro lado, esas proteínas que no fueron capaces de ser degradadas por estas bacterias, ¿no es cierto?, van a pasar el líquido y van a ir como tal, y van a también llegar al intestino, y tanto estas proteínas bacterianas, que son como un beef, junto a esa proteína que no se degrada en el rumen, ¿no es cierto?, las enzimas del intestino van a degradar esa proteína, ambas, tanto la microbiana como la no degradable, van a liberar aminoácidos, esos aminoácidos se van a absorber y van a ir por la sangre a la glándula mamaria para que se sintetice caseína. Entonces ese es el juego que está ocurriendo constantemente en el rumen de la vaca. Y es un poco lo mismo, ¿no es cierto?, cuando tenemos proteína verdadera que se degrada a amonio. El amonio, conjunto con esqueletos carbonados, forman esta proteína microbiana que va al intestino. Y la proteína que no se digiere va directamente al intestino. Y el exceso de amonio, cuando queremos dar urea, por ejemplo, pura y no protegida, el exceso de amonio se va a absorber como tal, va a ir al hígado, y el hígado lo va a volver a convertir en urea, y eso tiene un costo energético que nos va a hacer perder dinero. Por lo tanto, no demos exceso de amonio, ¿ya? Por otro lado, si ese exceso de amonio es muy grande, vale decir, si damos mucha urea, ese exceso de amonio puede ser tal que el hígado no va a ser capaz de convertirlo en urea de vuelta, y por lo tanto el animal se va a intoxicar por amonio y se va a morir por amonio. Y esa es la típica intoxicación por urea que a veces nos toca ver en algunos campos cuando damos esta urea pura en forma excesiva, o los animales tienen acceso a mucha urea, o no mezclamos bien el carro forrajero, le damos urea y no mezcla bien, y queda un pelotón de urea que puede quedar 1 kilo o medio kilo de urea. Si la vaca se lo come, va a estar muerta a la hora, porque eso es una bomba de amonio que la vaca está consumiendo. Entonces, lo que ocurre en el rumen es que necesitamos un balance entre la energía o los esqueletos carbonados con, ¿no es cierto?, y con los aminoácidos que después van a llegar, o el amonio que va a llegar, ¿no es cierto?, al rumen para sintetizar proteínas de tipo bacteriano. Cuando hay mucha energía y poco aminoácido, hay un desbalance. Cuando hacemos raciones que son muy ricas en energía y poco aminoácido, vamos a tener poca síntesis de proteína y vamos a tener exceso de energía y la vaca se nos va a engordar. Y por otro lado, cuando tenemos muchos aminoácidos o mucho nitrógeno no proteico y tenemos poca energía, vamos a tener un exceso de amonio, y lo más probable es que eso va a tener un costo energético, pérdida, y eso lo vamos a ver expresado en valores de urea alta en leche, sobre, ¿no es cierto?, 300 a 320, ¿no es cierto?, miligramos por litro de urea, o nitrógeno ureico, que es el 46% de esa molécula de urea, que en el fondo serían del orden de no más de 15-16 miligramos por decilitro. ¿Okay? Así que una forma de expresar la urea en leche es por miligramos por litro, o nitrógeno ureico miligramos por decilitro. ¿Okay? Lo otro que les quiero conversar es que yo les dije que estas proteínas, tanto ruminales como la proteína que no se degradan en el rumen, y que se degradan, ¿no es cierto?, más en el intestino. Bueno, hay cierto grado de degradabilidad ruminal, y que esto ha sido modelado por la Universidad de Cornell a través de su modelo matemático, el CNSPS, donde ellos definen estas fracciones de proteína, donde la fracción A1, que es amonio que se solubiliza de forma instantánea, entiéndase por ello la urea tiene 100% fracción A1 porque se solubiliza todo, ¿ya? Entonces es muy agresiva y es muy peligrosa. Las praderas
tienen fracción A2, que es proteína verdadera, pero se solubiliza en el lumen, y por lo tanto las bacterias la utilizan para sintetizar sus propias proteínas y así crecer, ¿ya? Pero aquí empezamos a tener otros productos, como en este caso tenemos la soya, y dentro de eso el RAPS, canola RAPS, y también la harina de pescado, en donde tienen una degradación más moderada y hacen cierto bypass del lumen, que es lo que queremos, porque queremos que la proteína del RAPS llegue como tal, ¿no es cierto?, al intestino. Lo vamos a ver después por qué. Lo mismo la soya y lo mismo el pescado. Y después algunos forrajes toscos tienen algo de proteína ligada a su fibra. Y finalmente, cuidado, que hay proteínas que son altamente poco degradables y terminan prácticamente como tal en la feca, ¿ya? Donde son proteínas asociadas a lignina. Esta es la fracción C del modelo Cornell. Y aquí tenemos proteínas asociadas a lignina, taninos y proteínas dañadas por calor, la típica reacción de Maillard, donde estas proteínas dañadas por calor hacen que no se degradan en el intestino y terminan en la feca. Y hay ciertos productos como ciertas proteínas que son muy fibrosas, como pueden ser las queratinas, y entiéndase por ello, la harina de pluma tiene tiene fracción B2, pero también tiene cierta fracción C, vale decir que prácticamente no se degrada nada, y así como entró, salió. Así que no es una proteína de muy, muy buena calidad. Así que hay que tenerla presente. Hoy en día la fracción C se puede ver a través de la prueba de Ross, que es una prueba que también se diseñó en el modelo Cornell, que es la technician de Dr. Mai Van Amburg, que ha visitado Chile conmigo. Ella creó esa prueba para determinar qué porcentaje de la proteína termina al final en la feca. Es un indicador de calidad de proteína. Así que ese es el modelo de Cornell. Y aquí tenemos el modelo Cornell en el software que yo utilizo, que es el NDS, que es uno de los softwares que utiliza el modelo Cornell. Y aquí tenemos la canola, ¿no es cierto? Y este es un análisis real de canola WTOP que mandamos a analizar en algún momento. Y vean ustedes que, en primer lugar, una de las cosas que tenemos que ver, vean el contenido de proteína, 42%. Siempre hablan todos de 37 a 38. ¿Por qué? No sabían que estaban utilizando la canola quizás argentina o la canola paraguaya, que era extraída por solvente, perdón, por presión. Entonces, si extraída por presión quedaba mucho aceite, 8 o 10%. Obviamente el contenido de proteína era menor. Entonces, cuidado, no siempre todas las canolas tienen 37, y a lo mejor no lo sabíamos, pero la canola extraída por solvente tiene más proteína y puede tener en este caso 42, 43%, y por qué no más. Entonces, el mensaje es que por favor, cuando reciban productos, sea de origen de otros países, etcétera, manden a analizar una muestra de esa canola y no usen valores de tabla, ¿ya? Hoy por hoy, en 3 días, 4 días tenemos un análisis y un resultado, y vamos a tener estos valores rápidos. Y por eso sean cuidadosos, porque yo he escuchado mucha gente que siempre hablaban de 37 a 38% de proteína, y sin embargo hoy por hoy vemos que al menos la canola doctor tiene más proteína porque tiene menos aceite, porque le extrae más aceite de los otros. Y vean las fracciones, la fracción A1, vean bastante baja, o sea, prácticamente muy poco nitrógeno soluble, tiene una fracción A2 de 8,9%, pero fíjense que tiene una gran fracción B1, que es moderadamente degradable, pero también tiene una fracción B2 que es altamente bypass, un 6,3%, ¿ya? Y en ese sentido es un producto de calidad, o sea, tiene una degradabilidad intermedia de 23, casi la mitad de la proteína total es de degradabilidad intermedia, y casi yo diría el 20%, 15-20% es de degradabilidad alta, no degradabilidad o bypass alto. Por lo tanto, nos aseguramos que van a llegar los aminoácidos como tal al intestino. Así que, como análisis general de las fracciones del modelo Cornell, es un muy buen producto. La soya también es parecida, tenemos que ser justos, es parecida. Así que canola, soya, en términos de los porcentajes, son muy similares como elementos proteicos. Entonces, volviendo a los conceptos básicos, esta proteína microbiana aporta cerca del 50-80% de los aminoácidos. O sea, también entendamos que es importante alimentar a los microbios del rumen en forma adecuada, porque esta proteína microbiana, que es el beef que yo les mostré, que después se come la vaca en el intestino, aporta una gran cantidad de aminoácidos, y les voy a mostrar el perfil de aminoácidos de la proteína microbiana, y prácticamente van a quedar impresionados si es que ya no lo saben. Y la proteína no degradable, vale decir, esa bypass, aporta el otro 30-45%. Entonces necesitamos
una proteína que sea no degradable sobre un 30-35%, a veces las soya tienen 30-35%, y muchas veces se mejora esto con algún tratamiento de calor para producir un bypass. Lo mismo ocurriría con la canola, con los tratamientos, y ojalá que no se pase el calor, como lo decía Alex, para tener un producto de calidad. Y eso, ¿no es cierto?, nos da la proteína no degradable de estos insumos. Y bueno, el perfil de aminoácidos que llega al intestino va a ser clave, dependiendo de la estructura de la proteína y dependiendo si ha sido dañada o no dañada por calor. Y la proteína endógena, como les decía, es muy poquito, pero a veces puede ser del orden del 15%. Entonces tenemos el gran aporte viene la proteína microbiana, y en segundo lugar la proteína no degradable que hace bypass. Entonces, al final, todo lo que las acciones fisiológicas de la vaca, vale decir mantención, preñez, lactancia, crecimiento, todo se traduce en requerimientos de aminoácidos. La vaca requiere aminoácidos, no requiere proteína cruda. Proteína cruda es nitrógeno por 6.25. Lo que yo requiero son aminoácidos en el intestino. Y eso es lo que requiere la vaca para estos procesos. Entonces hay que entender eso. Porque de lo contrario yo daría pura urea. Si la urea tiene 260% proteína cruda, imagínense la gran cantidad. Entonces yo daría pura urea, se supone que se me soluciona el problema. Pero no es así, se me muere la vaca. La urea tiene cierta limitante a una cantidad de no más de 100-120 gramos por año al día. ¿Por qué? Porque eso le va a servir a las bacterias para producir proteína microbiana. Pero lo que requerimos al final en el intestino son aminoácidos, que son las letras de las palabras que son las proteínas. Nuevamente, las proteínas que se degradan y a nivel intestinal se van a convertir en los aminoácidos que van a ser absorbidos en el intestino, y esos aminoácidos van a ser utilizados por la glándula mamaria para sintetizar la grasa. Aquí están todos los aminoácidos: glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, triptofano, tirosina, fenilalanina, lisina. Ese lo conocen porque es un aminoácido importante y limitante. Arginina, histidina, empiecen a conocer porque este es un aminoácido muy limitante en los sistemas pastoriles. Se han hecho estudios en Irlanda, y bueno, la histidina es importante, es uno de los aminoácidos deficientes en sistemas pastoriles, así que pronto ya van a aparecer histidinas protegidas para la alimentación, pero ténganlo presente como un tercer aminoácido, porque el otro es obviamente la metionina. Ácido aspartico, ácido glutámico, asparagina, glutamina, cisteína, y acá está la metionina. Los dos más limitantes, lisina y metionina. Y tenemos aquí prolina, hidroxiprolina, treonina, serina, etc. Ahí están todas las letras del abecedario, y con las combinaciones entre ellas hacemos los diferentes tipos de... Entonces, lo que yo les decía, miren el perfil de aminoácido de lo que nos interesa. Vean la leche, vean el perfil, y vamos a ir a los dos aminoácidos más importantes, que son la lisina y metionina. Miren la cantidad de lisina que tiene la proteína de la leche, 7,9%, ya como porcentaje de la proteína cruda, y metionina 3%. Y vean las bacterias del rumen, cuando ese BIF de bacterias que llega al intestino, vean la cantidad de lisina que tiene, 7,9 y 2,5 metionina. O sea, es una buena proteína. No miremos a huevo la proteína bacteriana. Entonces pensemos que tenemos que alimentar bien el rumen. Y miren los protozoos, ¿no es cierto? La proteína de los protozoos ruminales, vean que tiene mucho más lisina incluso, pero tiene menos metionina. Y vean las praderas, ¿no es cierto? Alfalfa, baja en lisina, y vean los maíces, que es muy bajo en lisina. Vean la cantidad de lisina que tiene el ensilaje de maíz, vean la cantidad de lisina que tiene el grano de maíz, el trigo, ¿no es cierto? Y los distillers, ¿no es cierto? Los DDGS, bajísimo en lisina porque son todos insumos del maíz. Aquí sí, ¿no es cierto? El barley o la cebada puede tener un poquito más de metionina, pero muy bajo en lisina. Entonces, vean que la proteína bacteriana es de muy buena calidad. Y vamos entonces a los insumos que más utilizamos, que dentro de eso está la soya. Vean la soya, en términos de lisina, 6,1, una buena cantidad. Y veámoslo al tiro con la canola un poquito menos en lisina, ¿ya? Pero mucho más que los insumos provenientes del maíz y que los forrajes, ¿ya? O sea, estar en segundo lugar después de la proteína microbiana. Así que igual presentan una buena cantidad de lisina. Pero veamos la metionina. Vean la soya, 1,3%, y vean la canola, 2,1%. O sea, casi el doble. O sea, la canola es un muy
buen elemento que aporta metionina. Es el tercero después de tanto la leche como la proteína bacteriana. Y en términos de los insumos, fíjense que el segundo después del barley o la cebada, y supera al resto de todos los productos que nosotros podemos utilizar en la alimentación de la vaca, y también supera a la soya. Entonces es un muy buen elemento en términos de aporte de metionina. ¿Ok? Así que esa es la caracterización. Ahora vean la harina de sangre, tiene mucha lisina, pero mucho más baja en metionina. ¿Ok? Así que en este caso vean cómo el RAPS es muy interesante en el aporte de metionina que nos permite balancear la tierra. Entonces, como yo les decía, la lisina y la metionina son los más limitantes y tenemos que preocuparnos de ellos porque de lo contrario vamos a afectar la síntesis de proteína de la leche. Como dijimos, el maíz y sus derivados son muy bajos en lisina, y la soya y algunas proteínas animales son bajos en metionina, y en este caso la canola tendría un efecto superior. ¿Ya? Y sepan ustedes que la producción de leche va a responder a la suplementación tanto de lisina y metionina, y siempre tenemos que pensar en cubrir la lisina y metionina primero con los alimentos tradicionales que tenemos en la dieta, donde obviamente va a entrar la soya y va a entrar la canola o el RAPS, más los forrajes. Y si, bueno, no alcanzamos a cubrir los requerimientos con los alimentos tradicionales, recién podemos pensar en utilizar otros productos que son más caros, pero son del tipo de aminoácidos protegidos. Existe metionina protegida y existe lisina protegida. Pero no tapemos el sol con un dedo. O sea, si vamos a subir una escalera, partamos por el primer peldaño, no partamos por el quinto ni por el décimo. O sea, si tengo alimentos que están disponibles y los puedo utilizar, no partamos primero con aminoácidos protegidos sin utilizar bien los productos tradicionales. O sea, yo le sacaría ¿no es cierto?, el máximo provecho a mis insumos disponibles. Dentro de ellos está la canola RAPS y la soya y algunos otros productos de tipo proteico, y tratar de hacer la mejor formulación con los forrajes. Y al final, cuando vemos que si no llegamos a los aminoácidos, bueno, ahí pensemos en estos otros productos de tipo aditivo que son más caros. Pero no empecemos a utilizar productos caros sin poder utilizar bien los insumos tradicionales que están en la dieta. Entonces, como meta de la nutrición proteica, quiero proporcionar una adecuada cantidad de proteína degradable para tener una eficiente síntesis de proteína microbiana. O sea, alimentemos bien a las bacterias del rumen, démosle buena comida a las bacterias del rumen para que se forme ese BIF que la vaca va a utilizar en el intestino. Segundo, proporcionar una adecuada cantidad de proteína no degradable para optimizar un perfil de aminoácidos requerido en el intestino. Y ahí entra a jugar, ¿no es cierto?, el RAPS y insumos proteicos de esa naturaleza, la harina de pescado, pero lamentablemente yo creo que es incomparable el precio. Vamos a ver ahí un ejemplo al final. Todo se lo está llevando la industria salmón, entonces hoy por hoy la harina de pescado prácticamente tendría muy poca utilidad debido al precio. Y con esto obtener una productividad óptima con la mínima cantidad de proteína cruda dietaria. O sea, no sobrealimentemos la proteína. ¿No? Hoy por hoy yo he visto dietas por ahí de 18, 19% de proteína, y eso es realmente botar el dinero. Y en segundo lugar es atentar contra la ecología, porque estoy eliminando una gran cantidad de nitrógeno al ambiente a través de las fecas, y eso lo voy a poder ver expresado en el nitrógeno ureico, ureas de 400 y de 500. Eso significa que estamos haciendo un muy mal uso de la proteína. En ese sentido, tenemos que ser un poquito más condescendientes con eso en términos de que utilicemos el modelo Cornell, que modela muy bien el nitrógeno a nivel del aire. Entonces, para llevarlo a un tema más práctico, quiero mostrarles algunos papers, ¿no es cierto? Ustedes saben, yo soy del ambiente universitario y bueno, trabajo asesorando, y siempre cuando me llega gente de los laboratorios y me dicen, doctor, tengo este producto para usted, yo lo primero que les pregunto es dónde está publicado, muéstrenme los papers. Y lamentablemente ahí se me cae la mitad de los que me visitan, porque al final me muestran ¿no es cierto?, un flyer de una publicación de extensión, ¿no es cierto?, de la cooperativa tanto, etcétera. Yo le digo, no, ese no es un paper de investigación, es un paper de extensión. Yo necesito esto, lo que se ve aquí, Journal of Dairy Science, ¿no es cierto?, que es el journal por hoy con el mayor impacto, ¿no es cierto?, como journal científico en la ciencia lechera.
Paper publicado a este nivel ya a uno lo convencen de que hay detrás ciencia y está detrás, ¿no es cierto?, un método científico y que ha pasado por una revisión de árbitros, etc. Y aquí, por ejemplo, tenemos cómo en este paper, cómo se reemplaza la soya. Este estudio quiso ver el impacto de reemplazar la soya con canola, ¿ya? Y ver su impacto en la digestión luminal, y ver el rendimiento de las vacas lecheras. Entonces, esto fue publicado en 2018, y veamos un poco lo que ocurre ahí. En este estudio en particular, fíjense que hubo mayor producción de leche, 41,3 litros, las con canola, y 40 litros con soya. No fue significativo, entonces, bueno, estadísticamente seamos cuidadosos, seamos justos. O sea, estas diferencias no fueron significativas. La leche corregida igual, casi fue significativo, 44 contra 42,9. No fue significativo, pero hubo una tendencia. Pero sí vean que lo que fue significativo es que el nitrógeno ureico en leche fue mucho más bajo en las vacas alimentadas con canola, en comparación a la soya. Y esto es plata, este es un metabolismo nitrogenado mucho más eficiente en todo el cuerpo de la vaca, el secretar menos nitrógeno ureico. Vamos a tener menor problema de fertilidad, entre comillas, pero no siempre las urias altas están asociadas con infertilidad. Ese es un mito, pero en general podemos decir que hay cierta relación. Pero aquí vemos que hay menos urea en leche, lo que significa que hay menos costo de síntesis y por lo tanto una eficiencia en el metabolismo del nitrógeno mucho más alta en el caso de las vacas que fueron alimentadas con canola, en este caso, o RAPS, en comparación a la soya. Ese es como lo principal de ese estudio. Un segundo estudio publicado en 2015, vean también el efecto de reemplazar la soya con canola, cómo mejora la producción y la eficiencia productiva en vacas lecheras. Este grupo es fuerte en el tema de proteína, Luis Armentano y Glenn Broderick trabajan muy fuerte en este tema, del USDA, ¿no es cierto?, y de Wisconsin. Y vean cómo, en este caso, en este estudio, principalmente las mayores diferencias se dieron en vacas primíparas, y vean que en vacas primíparas, vean la leche corregida por grasa, vean que prácticamente las vacas con canola dieron casi 2 litros más de leche que las con soya, ¿ya? Y esto es significativo, ¿ya? Casi, o sea, menos de 10% el valor. Y vean que la grasa fue superior en el grupo con canola en comparación a soya, y por lo tanto los kilos de grasa fueron superiores en el grupo alimentado con canola, y también el porcentaje de proteína 3,04 contra 3,10, la proteína verdadera, y por lo tanto los kilos de proteína fueron más altos en el grupo con canola. Y en este estudio, con este grupo muy fuerte que trabaja en el tema proteína, vemos que la canola tuvo un gran efecto, sobre todo en vacas primíparas. También hubo pequeñas diferencias en las multíparas, no fueron significativas, pero siempre el número fue mayor, pero sí en las primíparas esto fue significativo. Así que aquí tenemos ciencia pura y números duros que dicen que la canola incluso es mejor. Si me dijera que es lo mismo, yo feliz, porque ya estoy logrando una meta, pero aquí me está diciendo que incluso la canola fue superior en las primíparas en comparación a la soya. Y eso a mí me ha tocado verlo cuando empecé a utilizar la canola en Casablanca, se notó un aumento de producción de leche y decidimos utilizarlo en todas las vacas. Así que efectivamente es real esta diferencia, y yo me ha tocado verlo con mis propios ojos, y bueno, en ese sentido apoyo su uso en forma consistente a ojos. Finalmente, este otro estudio que encontré, es un meta-análisis, vale decir, es un estudio que resume varios estudios, cientos de estudios, 50 estudios, agarra todos los datos de diferentes estudios y vuelve a hacer la estadística, pero sumando todos los estudios. Entonces, es un meta-análisis para el uso de canola o RAPS en vacas lecheras, y veamos, miren aquí, todos los efectos positivos. Por ejemplo, el alimentar canola mejoró el consumo de materia seca en 0,24 kilos. Mejoró la producción de leche en 0,62 kilos, vale decir, más de medio litro de leche promedio. ¿Ya? Esta es la desviación. ¿Ya? Esta es la pendiente. ¿Ya? En la leche corregida en medio litro. La proteína en 0,02%. ¿Ya? Y no hubo cambio con la soya, pero sí con la canola. Subió el porcentaje de proteína en 0,02%. La proteína, kilos totales de proteína en 26
26 gramos contra 16 gramos la soya de proteína. Así que son números fuertes en términos de todos los, ¿no es cierto?, parámetros productivos, un impacto positivo de la canola. Al que le interese bien este estudio lo puede sacar del Journal de Design, al que le interese yo se lo puedo mandar después. Le voy a cobrar un pisco sour nomás cuando vaya a Chile, así que ese va a ser ¿no es cierto?, la única obligación, así que piénsenlo antes, pero si yo se los puedo mandar, bromeando, el pisco sour yo se los puedo mandar encantado. Vean aquí cómo, en la medida que aumentamos la canola, vean cómo el porcentaje de proteína aumenta. Soya, prácticamente no hubo cambio al aumentar, ¿no es cierto?, con soya, ¿no es cierto?, no hubo prácticamente cambio en el porcentaje de proteína, pero con canola sí hubo un aumento en el porcentaje de proteína, que es el mismo estudio que le estoy diciendo que es. ¿Ok? Entonces, veamos cómo en términos reales, yo utilizando esa información, cómo yo lo hago como asesor nutricional y lo pongo en mi programa, y nuevamente tengo la canola de Eurotop, ¿no es cierto?, tengo su análisis en base a materia seca. Yo cuando siempre sale el porcentaje de proteína, 48, 50, 51, por favor siempre hablemos en base a materia seca, ¿ya? Es la manera de comparar peras con peras, ¿ya? Entonces siempre tenemos que hablar en base a materia seca. Y bueno, es la misma canola que yo les mostré delante del análisis. Fíjense los diferentes fracciones del modelo Cornell, lo mismo. Vean el perfil de aminoácidos, vean que tiene 2,11% de metionina y 5,47% de lisina, que es parecido a lo que mostramos en la tabla. Y le quiero mostrar un ejemplo de dieta de lecherías confinadas que utilizan raciones completas de la zona central, de lecherías que asesoro yo, son dos las lecherías que veo en la zona central. Y vemos ahí, por ejemplo, esta dieta en particular, que es para 41 litros promedio del rebaño. No queremos estresar más el rebaño. Me he dado cuenta que estresar mucho el rebaño, esa 44 litros, 45, se pierden muchas vacas. Entonces hemos decidido en algunos rebaños ser un poco más conservadores, quizás no apretar tanto el acelerador, no a 41, ¿ya? Y mantener vacas, porque al final si me voy quedando sin vacas por la tasa de eliminación hay que tener cuidado. Entonces no siempre la mayor producción es el método, es la respuesta más eficiente de un rebaño. Tienen que ver ustedes la producción en relación a los sólidos que tienen y en relación a la tasa de eliminación que tiene ese rebaño, etcétera, etcétera. Así que ese es nuestro approach para este rebaño en particular, que le estamos dando 4,6 kilos de soya y el resto son, ¿no es cierto?, maíz grano, etcétera, y tiene un 16,3% de proteína esta dieta, tiene un 25% de 25,9% de almidón, pero tiene un NDF forraje bastante bueno, para decir riesgo acidosis mínimo, y la fibra efectiva de NDF 18, y tiene un costo de hoy por hoy con los precios actuales de 7.985 pesos. Si eso usted lo divide por los 400 pesos, son 7.985 dividido por los 400. No, lo tengo más adelante, espérense. Ahora, ¿qué hago yo? En el siguiente ejercicio incluyo canola, bajando la soya y agregando canola en 2,6 kilos, ¿no es cierto? Bajo el precio a 7.773 y mantengo los 41 litros, ¿ya? Entonces, vean cómo al incluir canola, manteniendo ambos, una buena combinación entre lisina y metionina, incluyo canola y bajo el precio, y aquí está la comparación. Soya sin canola, 4,6 kilos de soya con canola, 2,6 kilos de canola con 2,2 kilos de soya. Ambas me dan 41 litros de leche, pero esta soya sin canola tiene un 87% de, si ustedes miran acá, tiene un 87% de metionina y 94% de lisina, solo con soya, y mejoro, fíjense cómo mejoro la metionina al agregar canola de 87 sube a 91, y bajo un poquito la lisina de 94 a 93, pero esta combinación es mejor que esta. No saco nada con tener mucha lisina si tengo poca metionina, porque al final es la relación lisina-metionina la que me determina la proteína en la leche. Entonces esta relación es mucho mejor. Entonces esta para mí es muy buena esta combinación. Y si vemos el costo de soya sin canola, 7.985 contra esta combinación, 7.773, lo que equivale a medio litro de leche de ahorro para la misma producción de leche, con un mejor perfil de aminoácidos que me puede mejorar la proteína de la leche. Así que vean aquí en este ejemplo práctico, real, que es lo que yo he hecho,
cómo he logrado mejorar la eficiencia de una leche. Lo mismo, pero en dieta pastoreo, recuérdense, miren las pasturas, cómo tienen poca cantidad de lisina y muy poca cantidad de metionina, en comparación a las proteínas de las bacterias ruminales, etcétera, y vean en comparación a la lisina, perdón, a la canola, en términos de metionina y lisina y la soya. Y veamos aquí una dieta X, que es para 38 litros para el grupo de punta. Este no es el promedio de la lechería, este es el grupo de punta, el grupo de mayor producción, ¿no es cierto? Hasta 90 días en leche, con mucho más grasa, 4,1% de grasa y 3,8% de proteína. Tengo una dieta entonces aquí que tengo soya, tiene 1 kilo, y también el concentrado de la sala tiene soya, ¿ya? Y tiene 15,6% de proteína, nuevamente al nivel un poquito más alto, producto del concentrado para poder llegar a este nivel, pero no tenemos problemas de acidosis aquí. Y vemos que para este grupo de punta el costo es de 4.770, y vean aquí la metionina 86% y la lisina 93%. Y cuando meto canola, saco la harina de soya, y en este momento meto canola 1,5 kilos, manteniendo el resto, para el mismo nivel productivo, vemos que bajo a 4.718 en comparación a la dieta anterior, y también mejoro el perfil aminoácido. Sin canola, 1 kilo de soya, 38 kilos, 1,5 de canola sin soya, los mismos 38 kilos, pero vean el perfil de nuevo aminoácido, subo la metionina de 86 a 88,7, y prácticamente es la misma lisina, 92,7 contra 93. Y el precio, 4.770 contra 4.718, igual son 50 pesos de diferencia, pero aquí lo que me dice es que con esto yo puedo mejorar la proteína de la leche, y esta lechería, aunque no me crean, llegó incluso a tener hasta un 4% de proteína en un control lechero, pero en este momento está entre 3,8 y 3,9 de proteína. Yo sé que algunos no me van a creer, pero bueno, ahí está. Estamos muy contentos con eso, porque es un rumen estable, es un rumen sano. Hemos estado alimentando el rumen en una vaca sana, y eso ha logrado que también con este perfil aminoácido hemos logrado un mejor nivel de proteína en la leche, ¿ya? Y para ir finalizando, también les puedo decir que la canola la he utilizado en terneros, la he utilizado en concentrados de terneros de lechería. Actualmente lo estoy utilizando en 3 lecherías puntuales, y en una incluso hasta con un 60% de inclusión, y no ha habido problemas ni de consumo, ni problemas de crecimiento, etc. Y lo que quiero mostrar aquí es un estudio que yo hice en Chile en una de las lecherías que yo asesoraba antes, y que lo publicamos en este journal, y que comparamos, ¿no es cierto?, canola con, en este caso fue con linaza, ¿ya? Y veamos aquí, lo que encontramos fue que, fíjense, el nivel de incorporación de canola fue de 25% del concentrado del starter. Ese fue el grupo, ¿no es cierto?, tratado, y el control, que era en base a linaza, no tenía canola, pero sí tenía linaza. Entonces, el resto fue todo igual, solamente cambié un producto que es muy similar en proteína como la linaza, ¿no es cierto? Cambié canola por linaza en la misma proporción. Y si se dan cuenta, 24%, fíjense el starter, 24%, o sea, el que alimenta menos de 24% en la cuna, yo diría que está errando una posibilidad de crecimiento de las terneras. Los starters deberían tener más de 23%, en este caso, fíjense, 24% con canola y 24,5% con el linseed, para que hagan crecer la ternera hacia arriba. Así que concentrados de menos de 23 con la leche no se logran las mismas ganancias o las mismas alzadas. Entonces hay que ser un poquito más agradecido con la proteína. El que fue a escuchar a Van Hamburg cuando vino la última vez al Sonesta se va a acordar de que él hablaba de 24% de los starters. Entonces consideremos eso, porque de lo contrario estamos perdiendo una oportunidad de mejorar las ganancias de peso y las alzadas de las terneras. ¿Y qué es lo que encontramos? Fíjense que con canola versus linaza, la ganancia, los consumos, el promedio medio kilo contra casi medio kilo igual el starter de linaza, el peso inicial de ambos grupos y el peso final, lo que significa que la ganancia de peso al final de todo el periodo fue de 680 gramos las terneras con canola y 675 las con linaza. Vale decir, no hubo diferencia significativa, por lo tanto,
la canola es tan eficiente como en este caso la linaza. Si yo hubiese puesto soya aquí, yo creo que hubiese sido lo mismo, pero aquí entra a jugar el factor comercial, el precio, y en ese sentido la canola anduvo bastante bien en términos de las ganancias de peso de los terneros, y por lo tanto es una alternativa también para la crianza de lechería. Y lo otro que tuvimos ahí, que puede explicar la ganancia, vean cómo se disparó el consumo después de los 45 días, el consumo de starter con canola en comparación al de la linaza. Pareciera ser que la linaza tiene un problema de palatabilidad y por eso a lo mejor comieron menos. Aquí fue muy similar, incluso la linaza fue un poquito superior, pero fueron muy similares, pero a partir de los 45 días hubo un poquito más de consumo. Entonces, en total, el consumo fue similar, se recuperó la canola y, bueno, las ganancias fueron similares y en ese sentido la parte económica fue la que predominó, por lo tanto, se recomienda el uso de canola. Entonces, para terminar, ya estamos, bueno, estamos en hora, no los quiero cansar más. Quiero llevarlo entonces al análisis que yo hago cuando yo soy un producto y que es simplemente considerar el precio de la unidad proteica. ¿Y cómo se hace eso? Simple. Entonces yo considero el precio por kilo del producto, supongamos una soya de 550 pesos, y supongamos que es boliviana, que tiene más proteína, que tiene un 51% de proteína, versus a lo mejor una soya más de tipo expeller, que tiene más grasa y por lo tanto menos proteína, puede tener 48%, pero supongamos que es el mismo precio. Entonces yo divido el precio por su contenido de proteína, por lo tanto la unidad de proteína en el caso de la soya boliviana es 10,78 pesos, y la unidad de proteína en el caso de una soya de tipo más expeller de Argentina es 11,45 pesos. En base a eso yo considero, vean el pescado, si yo asumo que el perfil de harina de pescado es un poquito mejor, a lo mejor que la soya, entonces yo puedo aceptar que sea un valor de unidad de proteína un poquito más alta. Entonces, supongamos que yo digo ya, no, acepto hasta 12 pesos la unidad de proteína. Y si 12 pesos, y si la harina de pescado tiene 65% de proteína, 65 por 12, la harina de pescado me debería costar 780 pesos el kilo. Si encuentran una harina de pescado a ese precio hoy en día, tráiganmela de inmediato porque la voy a empezar a incluir de inmediato en mi lechita. Pero creo que está como en 1.000 pesos, si es que no me equivoco, el valor de la harina de pescado. Por lo tanto, prácticamente no va a entrar bajo ningún tipo de análisis en la formulación, porque para que entrara yo quizás aceptaría hasta 800 pesos, pero yo creo que no hay ninguna harina de pescado que esté a ese precio. En el caso de las ureas protegidas, en primer lugar tengo que decir que tienen que ser protegidas, de lo contrario la cantidad de amonio que va a haber en el rumen en cosa de 10-15 segundos va a ser elevadísima y no vamos a poder aprovechar ese efecto, y lo más probable es que si come mucho, el animal se puede intoxicar. Supongamos que hay ureas protegidas y que están del orden de 1.800 pesos y el valor de proteína cruda de las ureas protegidas es 2,46. ¿Por qué? Porque multipliqué el contenido de nitrógeno, que es 46%, por 6,25 me da 246. O sea, tiene un equivalente de 246. No es que tenga 246% de proteína. Pero si es eso, el valor de la unidad es 7,31, mucho más barato. Entonces, a ese precio quizás yo las considero, pero recuerden que las ureas no puedo alimentar 100% con urea de animal, tiene una limitante máxima de 150 gramos, entonces en esa cantidad equivalente a proteína puedo incluir esta ureas protegida, pero más allá voy a tener que recurrir a insumos proteicos tradicionales reales, como es la soya y como es el gluten meal y como es la canola y como es la harina de pescado, etc. O sea, esto tiene una limitante. Y hoy por hoy tienen cierto uso, pero hay que ver cómo esto va a ir evolucionando en términos de precio. Entonces, si yo digo que la unidad de proteína de urea tiene que ser menos que la soya para yo poder utilizar, supongamos que 9 pesos, entonces yo podría aceptar un valor de precio de esta urea protegida hasta 2.200 pesos, si es que es 9 pesos, si es que soy un poquito más exigente y quiero menos precios por unidad de proteína, 8 pesos, el valor tendría que ser menos de esa urea protegida. Pero recuerden que no, esto es solamente para cubrir un margen de 100 a 150 gramos y no más que eso. Por lo tanto, es parte de la ecuación. Lo importante está acá. El gluten meal, si considero un valor similar a la soya, 10 pesos, 10 por 60 pesos, o sea, me debería costar de 600 pesos el kilo de gluten meal, y yo no sé si está a 600 pesos y si no está más, pero recuerden que todos los productos provenientes del maíz son bajos en lisina. Por lo tanto, tengan cuidado que al alimentar solo gluten meal, porque van a estar alimentando muy poca lisina,
y eso me va a poder afectar la proteína en la leche. Por lo tanto, a mí esta combinación me gusta mucho, o sea, si es que no canola sola, pero canola con soya se complementan bastante bien en lo que es lisina metionina. Entonces, supongamos nuevamente, si yo considero la soya entre 10 y 11 pesos, yo digo, bueno, asumamos el mismo precio para la canola, la unidad de proteína, por 42%, que es su valor. Entonces, pudiéramos aceptar precios de 420 por kilo, y ahí viene toda la parte comercial de cómo cada ¿no es cierto?, productor de leche comercializa, ¿no es cierto?, o llega a negocio con la empresa que le está vendiendo los diferentes productos. El mensaje que quiero dejarle: asegúrense de que tenga 51 y no 48, o sea, hagan análisis de los insumos, asegúrense de que tenga 65, ¿ya? Del contenido de aceite de la harina de pescado, porque si le meto mucha harina de pescado y tiene mucho aceite del tipo omega 3, lo más seguro es que voy a matar el rumen y se va a caer la grasa de la leche. Asegúrese de que la urea sea protegida y de que sea de una liberación aceptable y que pueda cubrir parte de la nutrición proteica con un límite de no más de 150 gramos. Y de que los gluten meal a lo mejor nuevamente tienen que ser mucho más baratos que esto, y recuerden que son bastante bajo en lisina. Por lo tanto, nuevamente la canola para mí es un producto que es muy atractivo, muy interesante, lo recomiendo. Lo vengo utilizando hace más de 15 años y bueno, el tema precio es el que ahí uno tiene que entrar a jugar cuando está, digamos, comercializando el producto. Por lo tanto, como conclusión, para terminar este webinar, canola tiene un excelente contenido de metionina, ya también de lisina, pero más de metionina en comparación a la soya. El reemplazo parcial de soya con canola baja el costo de la dieta y puede mejorar la producción de leche y también la proteína de la leche. Y por lo tanto, la canola o Fresh Wraps es una alternativa viable y eficiente a la nutrición de la vaca lechera, tanto en confinamiento como en pastoreo, y también para los terneros. Así que se puede ir por el ternero. Pero eso es el webinar, y bueno, estamos para las preguntas. Yo cierro acá la presentación para terminar el stop share. Ahí estoy de vuelta y espero que les haya sido atractivo y estamos para responder preguntas. Muchas gracias, Pedro. Muy, muy buena tu presentación. Efectivamente, tuvimos varias preguntas durante el transcurso de ella. Hay algunas preguntas de precios, digamos, precios de la leche, la avena. No me voy a meter mucho en ellas porque finalmente los precios han estado tremendamente volátiles y dependen mucho de dónde estén puestos, si es producto envasado o no envasado, si está en el sur, si está en el norte, cuándo se registró, etcétera, digamos. Me voy a ir entonces de frentón a las preguntas más técnicas. Hay dos preguntas que están hechas, creo que por algún colega tuyo, porque son bien específicas. Dice, hace una observación don Luis Oportus. Él señala por un lado que todos los granos y oleaginosas tienen una cantidad de inhibidores de tripsina, y si bien es cierto los procesos industriales bajan un poco más, sí tienen algo de calor, digamos. Pero hace, Luis, dos preguntas. Uno es, en el caso de la Fresh Wraps, ¿qué consideración deberíamos tener? Pensando digamos, en los factores antitrípsicos, es que si el proceso sufrió un tratamiento de calor, no debería haber problema, no debería haber problema bajo ningún punto de vista. Las soyas, digamos, los porotos soyas que tienen alto factor antitrípsico cuando se les aplica el tratamiento de calor. Yo he visitado muchas plantas en Argentina de soya y no tienen ningún tipo de problema, y lo mismo va a ser para la canola, así que no me preocuparía este tema de los factores antitrípsicos cuando están tratados. Perfecto. Después, Daniela Redrovan pregunta cuál es la relación de lisina y metionina con respecto al resto de nutrientes que tiene el alimento, por ejemplo, con minerales o con fibras. Claro, bueno, la relación va a depender de la etapa productiva que yo estoy hablando, pero en general para la producción de leche uno se mueve entre 2.75 a 1, 3 a 1, lisina a metionina, o sea, siempre es más lisina a metionina. En general, el modelo Cornell por hoy está expresando los aminoácidos en relación a unidad de megacaloría,
gramos de lisina por 1 megacaloría de energía metabolizable. No quiero enredar la película, pero lo que pregunta Daniela es esa relación entre lisina y metionina debería ser del orden de nuevo, 2,75 partes de lisina por 1 de metionina, hasta 3 partes de lisina por 1 de metionina. O sea, tiene esa variabilidad, ¿no es cierto? Ese margen o ese rango. Eso es más o menos. Claro. Buenísimo. Y hacer una última pregunta para ir terminando, son las 8:20. Un espectador nos pregunta, ¿cuánto afrecho de RAPS en terneros por día? Bueno, eso es lo que te decía, yo tengo una lechería que le estamos metiendo 60%, 50, 60, o sea, vale decir de 1 kilo, casi medio kilo de RAPS, y se lo han comido. Yo estaba preocupado al principio, queríamos ver, y bueno, vimos si había un problema para la palatabilidad, no lo hay, lo comen. Tú lo viste, ¿no es cierto?, cuando lo estaban comiendo, y en segundo lugar, las tasas de crecimiento han estado dentro de lo aceptable. Ahora, llegar a un 50%, habría que verlo, en términos quizás de un estudio, ser un poco más preciso, pero de lo empírico que estamos viendo no ha habido problema, así que en general, si seguir por algo seguro, 35% del starter podría ser algo como una recomendación, digamos, a ojos cerrados, que no habría ningún tipo de problema, y que abarataría el costo. Y recuerden que ese starter ojalá sea alto en proteína, llegue a un 23-24%, para que aprovechemos entonces el beneficio de la proteína en el crecimiento temprano del animal, y que es la alzada, que es lo que uno busca. Perfecto. Pedro, muchas gracias. Quisiera también agradecer a todos nuestros participantes, también a nuestro equipo, a Javier Cornejo, a Paulina Ríos, que están aquí, que organizaron todo esto, también a la Francisca Urrutia y a todo el equipo. Y por sobre todo también a todos los asistentes al encuentro de hoy. Llegamos a tener muy buena participación, estamos muy contentos. Y participación de muy buena calidad también. Vimos la lista de participantes y hay gente que conoce mucho el tema y que son grandes productores en el sur, así que gracias a ellos también por participar. Y los dejo invitados desde ya al próximo encuentro. Yo espero que en 2 o 3 meses más, quizás menos, podamos tener un nuevo encuentro webinar o algo presencial, y les vamos a estar avisando oportunamente. Y quedamos súper atentos a cualquier pregunta o requerimiento. Ya saben dónde ubicarnos, a Paulina, a Javier, a Víctor, a mí, y muchas gracias nuevamente, Pedro, por compartir tus conocimientos con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ustedes por la invitación de nuevo. Un saludo a todos los oyentes que aquí leo la lista. Tengo a varios conocidos, así que gracias por la oportunidad, y bueno, atento a cualquier pregunta que me quieran hacer por mail. Ahí la podemos ver. Cuídense mucho, un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, Pedro. Muy buenas tardes por allá, buenas noches. Bueno, Gracias. bye.